Estamos en línea con Edgardo Palomino, presidente de ACOPRIL. Minedu prevé sanciones de hasta 440.000 soles para colegios privados que no cumplan con estándares. ¿Tiene sentido, le pregunto al señor Palomino, sabiéndole evidente que hay una crisis económica feroz y que el común de los padres tratando de rascar la olla para poder pagar los colegios, pagar las deudas del año pasado, que el Minedu comienza a amenazar a los colegios con ponerle multas que no van a poder pagar porque difícilmente van a tener los mismos matriculados del año anterior? Doctor, señor Palomino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Philips. Gracias por la oportunidad. Definitivamente que el Ministerio de Educación está haciendo las cosas al revés desde hace mucho tiempo. El año pasado promoviendo el traslado de los alumnos a los colegios públicos, este año sacando ese reglamento punitivo, un reglamento desfasado, pero principalmente inoportuno, ¿no? Estamos en una emergencia sanitaria, necesitamos atender las emergencias realmente que hay en este momento, ¿no? Necesitamos potenciar la infraestructura virtual, no la infraestructura física que no se está usando en este momento. O sea, no podemos distraernos de lo que es urgente, ¿no?, para atender algo que se tendrá que ver cuando regresemos a la presencialidad, y al paso que vamos, esa presencialidad está bien lejos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de multas tan grandes con respecto a algo que a mí me parece una locura, ¿no? Pero digamos, el gobierno está claro que los privados son los ricos y el Estado son los pobres, y que ustedes, siendo ricos, van a abusar de los pobres, agudizando la contradicción y la lucha de clases. ¿Podría ponerme ejemplos de sanciones draconianas contra ustedes en el ámbito del absurdo, por llamarlo así? La multa más pequeña, 10 UITs, y la mayor, 440.000 soles, ¿no? Si consideramos que el 75% de los colegios privados del país son colegios pequeños que tienen menos de 100 alumnos, y dentro de esos 17.000 hay 7.000 colegios que tienen menos de 31 alumnos. Hay que tener claro de que la educación privada en el país está compuesta principalmente por colegios pequeños, ¿no? Dar una multa de 40.000 soles, que es una de las más bajas, o 440.000, es simplemente condenar al cierre inmediato de ese colegio, y no solamente eso, sino que endeudar al promotor de por vida. Pero acá hay un tema importante que tú estás mencionando. Aquí nosotros sentimos que desde hace varios años el Ministerio de Educación quiere cerrar a las escuelas privadas, principalmente a las pequeñas. Las escuelas pequeñas que estamos dando buena calidad educativa, que somos formales. Es como que sentimos que el Ministerio no puede atender bien al 75% de estudiantes en educación pública, los atiende mal, la educación es pésima, y entonces no quiere dejar que los colegios pequeños que dan una buena educación existan, ¿no? Entonces, que todos estemos mal. Sentimos eso sentimos los promotores de las escuelas privadas. Ahora bien, hablemos de lo que a ustedes no les gusta hablar. ¿Cuál ha sido la morosidad del año pasado? Lo normal es que 15%, 10% de los papás tengan problemas vamos a decir, de culminación de pagos, ustedes retengan algunas libretas. Eso es penoso para cuando los chicos tienen que ir a la universidad, pero ustedes tienen que cobrarse lo que se les debe, porque al fin y al cabo requieren del dinero. Entonces, ¿cuál ha sido la morosidad del año pasado y cuál es la morosidad subyacente en estos días, en donde ya se están por matricular los chicos o ya matriculados, y el Estado prometió 250.000 nuevos puestos, nuevas carpetas en el aparato público, que la verdad no creo que sea eso una realidad? La morosidad es un problema prepandemia, ¿no? Existe la norma actualmente está diseñada, y el Ministerio lo sabe, para la destrucción de la educación privada, porque no está equilibrada la balanza entre el derecho que tiene el niño de seguir estudiando y el derecho que tiene la institución por cobrar por los servicios que da, ¿no? Al no estar equilibrado eso, la morosidad es un problema prepandemia que obviamente con esta crisis se ha acrecentado y ha hecho que miles de colegios cierren. O sea, en este momento ya hay casi 5.000 colegios que cerraron del 2020 para el 2021, ¿no? Entonces, nos parece irresponsable que no se tomen las medidas correctivas. Se acaba de reglamentar
una ley que data del año 1995, es más antigua que la Ley General de Educación, ¿no? Es una ley desfasada, ¿no? Y lo han sacado al caballazo, porque inclusive lo ha firmado el anterior ministro Benavides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el ministerio? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? ¿A quién se quiere beneficiar? ¿No? ¿O quiere que la educación pública y privada tengan el mismo nivel? ¿No? Si es la educación privada la que en este momento está sosteniendo la educación. Bueno, lo que en el quiere es Perú. que sea tan mala como la pública, con el mismo concepto de igualdad de Sagasti, pues igualdad hacia abajo. Pero así no puede funcionar el país, tenemos que tomar medidas correctivas. Sí es cierto que necesitamos una educación pública de calidad, porque solo así el país saldrá adelante. Pero si yo potencio la educación pública, el mercado se regula solo, porque ¿qué padre de familia va a ser loco de pagar una mensualidad a un colegio privado si en la pública recibe una educación de primera línea? ¿No? El mercado se regula solo si es que el Ministerio de Educación cumple y atiende la emergencia. La emergencia es en este momento la educación pública. Los alumnos del año pasado de los colegios públicos no han aprendido casi nada. Esa es la emergencia. Y la otra emergencia es potenciar la educación virtual, porque solamente así vamos a cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. No a la semipresencialidad, no a la presencialidad, porque es más insegura, la semipresencialidad incluso es más cara que la presencialidad y menos efectiva para los aprendizajes. Ahora bien, fíjese, el gobierno tuvo una tristísima ejecutoria en el tema de las tablets. El año pasado también se dio una norma con la que yo estuve en desacuerdo, es decir, que pase en todo el mundo de año. Porque claro, era muy complicado jalar a alguien, pues si había estado en el colegio de esa manera. Creo que lo que se debió haber hecho es que todo el Perú repita de año. Porque la verdad tenía que hacer el año nuevo, porque que había 15 días de clase. Ok, eso ya pasó, tiempo pasado. En este año le pregunto, ¿están los colegios privados en condiciones de hacer 2 años en uno? ¿Cómo van a hacer para equiparar el poco conocimiento que los chicos tuvieron el año pasado en los cursos en donde especialmente requieres una base para este año? En muchos casos vas a tener que hacer 2 años en uno. Hay el conocimiento, la tecnología, las tablets, la calidad de enseñanza en los profesores ya entrenados en estas nuevas técnicas. ¿Cómo están los privados? Mira, el año pasado la pandemia nos agarró totalmente desprevenidos, el 90% de los colegios privados no estábamos preparados, pero aprendimos rápidamente. Obviamente que hubo un estrés en la parte inicial, porque tú sabes de que toda innovación tiene una curva de aprendizaje, pero eso fue superado y en los colegios privados hemos terminado el año muy bien. Por eso que este año los padres siguen con nosotros, siguen apostando por nosotros. La realidad de la escuela privada es diferente a la realidad de la escuela pública. Y lo sabemos de primera fuente. Nuestros alumnos que se fueron a la escuela pública, promovidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Los que se trasladaron de los privados a los públicos, que fueron más de 100.000, nos dijeron, nunca se contactaron con nosotros, o sea, me llamaron una vez, ¿no? Entonces, esa clase de educación es la que está promoviendo el Estado, ¿no? Esa es la emergencia que tiene que solucionar, ¿no? Qué complicado es en este momento tener iniciativa privada. La pregunta le hago por las matrículas. No me quedó muy clara. La morosidad del año pasado fue prepandémica, pero la pandémica también ha traído carestía y muchos padres con suspensión perfecta y sin trabajo. ¿Tienen ya un informe de las matrículas? ¿Han habido deserciones, muchos cambios, muchos traslados? El proceso de matrícula, normalmente en los privados, especialmente en los colegios pequeños, termina aproximadamente el 15 de marzo. Pero a estas alturas yo te puedo dar una proyección de que hay una merma en el 20%. O sea, se va a matricular el 80%, ¿no? Porque no a este momento ya deberíamos estar en el 80% para culminar el 15 de marzo con el 100%. En este momento estamos al 60-55% de la matrícula, ¿no? O sea, calculamos de que un 20% no se va a matricular por un tema económico principalmente. Bueno, y es ahí donde... Eso puede generar un problema serio, ¿no? Porque 20% debe ser parte importante del margen de contribución, ¿no? 400.000 estudiantes. 400.000 estudiantes. Claro, esos 400.000, por eso decía yo, el margen de contribución es el excedente que da el costo. Todo bien hasta ahí, porque a la hora de la hora, si el colegio pierde, será problema del dueño o del promotor. Pero digo, y todos esos
¿Dónde se van? Uno de los sectores más golpeados es la educación inicial. En la educación inicial, solamente en el nivel inicial el año pasado, 100.000 estudiantes dejaron de estudiar en la educación privada. En el nivel inicial, solo en el nivel inicial. Estamos hablando de deserción absoluta, es decir, no es que se fueron al Estado, se quedaron en sus casas, Bueno, ¿eso es lo que me quiere decir? Entre que se fueron al Estado y dejaron de estudiar, son 100.000 estudiantes. Por eso que las escuelas de inicial son las más afectadas. Y mira tú que la educación inicial es el nivel más importante, ¿no? No es obligatorio, pero es el más importante. Es la base, pues. Es la base. Así es. La base es lo más importante siempre. Los primeros 5 años de un ser humano lo asignan para toda la vida desde el punto de vista emocional, pero también del cognitivo, ¿no? La base, la posibilidad de absorber como esponjita todos los conocimientos se da en un niño de una manera muy natural, ¿no? Entonces ahí es donde al chiquito tú le inoculas la curiosidad para aprender y se le comienzan a despertar las principales habilidades, ¿no? No solamente las psicomotoras, las habilidades de mano, las habilidades gruesas, las finas, sino también, pues por supuesto, la predisposición que tiene el niño para el arte, para la música, para la cultura, porque en la curiosidad está el gusto, pues, ¿no? El chiquito se hace curioso en lo que más le llama la atención. Pero en fin, estamos viendo un drama educacional, el ministro pues evidentemente está ideologizado y vamos a tener que esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones para que entre gente que le interese realmente el educando, como se le llamaba en mi época al niño que iba al colegio, para que precisamente sea la piedra angular, ¿no? No la ideología, no el sindicato, no el profesor, no el dueño del colegio, sino el niño debe ser el centro de la atención de la educación primaria y secundaria. Ha sido usted muy amable con nosotros, Edgardo Palomino. Ok, gracias, Felipe. Gracias. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Vámonos a la pausa. Viene Lluvia Angélica. Somos PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe.